Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Mi nombre es Carlos Azar García Gómez. Soy alumno de la licenciatura de Ciencias del Deporte y en esta ocasión, como parte de la materia de gimnasia básica, se nos pide hacer un video explicando cómo ha sido la evolución de la gimnasia y pues listo, vamos a comenzar. Y los primeros 6 temas que se nos pide que expliquemos, el primero es la síntesis de la historia del desarrollo de la gimnasia o gimnástica. Y en este caso se divide en la gimnasia antigua, en el cual los primeros tiempos de la actividad física se realizaba con más una finalidad de supervivencia, la cual era el luchar contra animales, en este caso se le llamaban fieras, la caza y la pesca, lo cual obligaba a los hombres a practicar ciertas habilidades, en este caso la marcha, las carreras, saltos, lanzamientos, tiros, luchas, la natación, esto precisamente pues para tener una mayor efectividad al momento de cazar o luchar. Y en la era de gimnástica moderna, como tal, ya se caracteriza ya por buscar una fundamentación científica en los ejercicios, como tal, ya tener una metodología y pues prácticamente es en ordenar los ejercicios, ya tienen una sistematización y se incorpora la actividad física a la educación impartiéndose ya en centros como tal educativos. Eso como tal, en resumidas cuentas de este tema. En el tema 2 hace énfasis como tal, o el tema vaya la redundancia de este tema, es que las escuelas gimnásticas europeas, orígenes, diferentes concepciones sobre el ejercicio y su sistematización, como la escuela sueca, alemana, francesa e inglesa. Y esto es que a partir de 1800 se comienza una diversificación de métodos, lo cual lleva a la creación de escuelas, ya las antes mencionadas, y a partir de 1900 hay una renovación de las doctrinas de cada escuela, fundamentando ya sus metodologías, por lo que en 1939 se decide el fusionar todas ese tipo de esas metodologías como tal, y con una internacionalización progresiva, surgiendo entonces la gimnasia neosueca y la gimnasia jazz como tal. Eso prácticamente, como tal, es muy amplio el tema, pero en resumidas cuentas es lo que prácticamente habla este tema. Es muy, muy interesante conocer toda esta parte de la historia. En el tema 3, la escuela sueca y su creador Pedro Enrique Ling, principios y bases de su sistema, autores de continuadores y sus aportaciones a la gimnasia sueca. Este es el tema como tal, el nombre. Y según la clasificación de Pedro Ling, la gimnasia se clasifica según su objetivo y pues también sus colaboradoras y todo lo que comentan en el tema, en el título, perdón. Y en resumidas cuentas, o se sintetiza como tal en que el tipo de gimnasia, empezando por el pedagógico o educativo, su objetivo es dominar el cuerpo, conservar la salud y asegurar el desarrollo armónico. En la gimnasia militar, el objetivo es con el empleo de instrumentos, de las armas, añade un sentido a nivel corporal, de equitación y de lucha. Ya finalmente va como que esa parte de la especificidad, ¿no? De hacia qué se quiere trabajar o cuál es el objetivo de este ejercicio para pues lograr ese desarrollo de esa capacidad o habilidad. Y la gimnasia médica, el objetivo es guardar, mantener, evitar o prevenir defectos esqueléticos. El ejercicio es empleado como método terapéutico, está en la parte médica. Y en la gimnasia artística o estética, el objetivo es utilizar movimientos con la finalidad de expresar las emociones y sentimientos, en este caso la danza mímica y el ballet. Eso como tal en el tema 3 es bastante largo, pero se resume en esto y se me hizo muy, muy sintetizado esta parte. En el tema 4, el tema es la gimnasia natural o escolar austriaca y los creadores. Y en este caso son dos principales, ahí disculpen la pronunciación, Stranger y Goldhofer. Bases, finalidad y características de la gimnasia natural o escolar austríaca, repercusiones en el ámbito general de la gimnasia, autores continuadores y sus contribuciones en la educación física como tal. Ya todo empieza a agarrar como más de una forma
hacia la parte de la educación física. Y los principios de esta gimnasia natural es que esta escuela se rige por todas las clases de gimnasia natural austríaca suelen ser en forma de meseta. Esto es como todas las fases que tiene su actividad física, o en este caso los entrenamientos, que se inicia con una parte suave de calentamiento de músculos y articulaciones, después se incrementa la intensidad hasta llegar precisamente con una meseta y finalmente disminuye con un vuelve a la calma. Esa sería como tal. O se reduce o se resume en cómo es esta metodología. Y en el tema 5, que es escuela centroeuropea como tal, aquí se me hizo un poco complicado entender cómo las divisiones que marcaba. Y bueno, voy a tratar de explicarlo lo mejor que se pueda. En la escuela centroeuropea, que es prácticamente en dos divisiones. En 1800 empieza con la gimnasia pedagógica, pero luego en la parte esta escuela alemana empieza con la gimnasia nacionalista. Este término nacionalista es más hacia lo que va necesitando la nación, se va modificando esa actividad, esa gimnasia como tal, hacia lo que vaya necesitando ellos. Si necesitan a lo mejor preparar militares o gente para una guerra, pues los van a ir preparando o dando una educación física hacia esa parte, ¿no? Viene en 1900 una gimnasia progresiva por parte de las escuelas centroeuropeas, y la parte como tal de la gimnasia escolar austríaca se empiezan como que estas dos divisiones o crecimientos a la par. Del lado de la gimnasia moderna, a partir de 1939 también viene ya un desarrollo de la gimnasia escolar austríaca. Después ya empieza a ir desarrollando, y después de 1939 viene ya la gimnasia rítmica como tal, más orgánica, la gimnasia deportiva, empiezan competencias y todo se desborda en una gimnasia rítmica deportiva, ya uniendo la parte centroeuropea, viéndolo así, como las escuelas austríacas y alemanas. Eso respecto al tema 5. Y respecto al tema 6, como tal, ya como tal este tema nos habla un poquito más ya sobre la escuela alemana, ya enfocándose totalmente en esta escuela alemana como tal, y nos habla precisamente ya de cómo empieza esta división de la gimnasia pedagógica hacia la gimnasia nacionalista, todo a partir de 1900. Y la renovación de la doctrina, basándonos en la gimnasia nacionalista, se desborda en un movimiento. Es algo complicado, son muchos tecnicismos, siendo realistas, pero nos habla de que prácticamente todo va creciendo y va agarrando una forma. En este caso empieza prácticamente del siglo XVIII, que empieza a tener como que sus ramas, en este caso provenientes de la danza del siglo XVIII. Del siglo XIX, por parte del Sarte, proviene ya más su forma o su metodología del teatro, que en este caso es movimientos corporales, o que veamos una parte artística. Ya del siglo XX, pues hay muchos como tal iniciadores: Duncan, Dalcroze, Lehmann, Wigman, Rudolf Both, Heinrich Medan, que prácticamente todos vienen o provienen de la danza y de la música. Expresión corporal, educación musical. Ya prácticamente los dos últimos autores que menciono que son los creadores de la gimnasia moderna, que es expresiva, y creadores de la gimnasia moderna y de la gimnasia orgánica como tal. Sí es algo poco complicado, son muchos autores, son muchas ramas, pero lo que yo puedo resumir es de que finalmente todo fue evolucionando con base en cómo se fue desarrollando también la sociedad y las necesidades que fueron necesitando cada población, en este caso pues los principales, y que finalmente desencadenan o desembordan ya en una parte de gimnasia más orgánica, de metodologías más establecidas, todo ya con bases científicas. Entonces ese es como a grandes rasgos de estos 6 temas. Son mucho más temas de este documento de evolución de la gimnasia, pero se nos pidió ahorita estos primeros 6 temas. Muchas gracias, buen día.